Doctora Garpuña, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora queremos hablar un poquito acerca de lo que es el tema del cáncer, que es un tema muy importante, el que tenemos que tratar. Permítame usted hacerle algunas preguntas, por favor. ¿Qué le inspiró a usted para crear la clínica Emil? Bueno, cuando nosotros llegamos del extranjero, vimos que el centro de la atención médica en el Perú estaba mal dirigida. Vamos a poner por ejemplo, nosotros fundamentalmente en el Perú nos dedicamos a hacer un tratamiento netamente recuperativo. La parte de promoción y preventiva del cáncer o de cualquier otra enfermedad generalmente se realizan en etapas tardías, motivo por el cual en estas etapas las enfermedades gastan mucho dinero y muchas veces la recuperación no es lo que nosotros esperamos. Así es de que con un grupo de médicos soñamos con crear una institución en donde la promoción, la prevención y el diagnóstico temprano de las enfermedades sea el foco central y el motivo de esta institución. Exacto. Entonces, o sea, la razón fundamental fue ofrecer prácticamente la promoción, la prevención y diagnóstico temprano de las enfermedades. Es correcto. A ver, ¿cuándo acude un paciente a una institución de salud? Cuando está o muy dolorido, o está fracturado, o tiene un tumor que se puede ver de 1 metro de distancia, etc. Ejemplo, vamos a tomar algo que no sea cáncer, que es mi especialidad, vamos a tomar la diabetes como ejemplo, ¿no? Los pacientes cuando acuden, cuando tienen mucha sed, cuando orinan mucho, cuando tienen mucho hambre, son obesos, o porque siendo obesos han perdido rápidamente el peso, o cuando acude un adulto mayor, por ejemplo, cuando no puede orinar, cuando está orinándose los zapatos, y eso hace que el paciente siempre consulte en etapas tardías. Cuando un paciente viene en una enfermedad de carácter crónico con etapas tardías, se da el caso de que nosotros gastamos primero ingente cantidad de dinero en tratar de llegar a un diagnóstico de precisión, porque hay que tomar extensión de la enfermedad, qué órganos afectados, etc. Y a diferencia que cuando uno sospecha o al interrogatorio o por promoción de salud se indica qué poblaciones tienen alto riesgo, por ejemplo, en diabéticos. La gente obesa predominantemente va a terminar muchas de ellas en diabetes. En neoplasias, gente que tiene mucho antecedente o características que reúnan la posibilidad de ser una neoplasia. Y así en enfermedades respiratorias, en enfermedades de carácter cardiovascular. Si yo sé que hay paciente que viene y me consulta por hipertensión y yo no le voy a hacer una navegación cardíaca en la cual pueda diagnosticar una obstrucción parcial o casi suboclusiva de una arteria, obviamente lo que estoy esperando es un infarto que puede matarlo o dejarle serias secuelas. Y así sucesivamente podríamos nominar numerosas enfermedades. La pregunta es, ¿no sería mejor realizar un tipo de estrategia que busquemos a la enfermedad, busquemos a las poblaciones de alto riesgo, de tal manera que nos permitan a nosotros tratarlos en una etapa oportuna, de tal manera que con procedimientos mínimos el paciente se recupera adecuadamente? Claro, doctor. Bueno, sé que su especialidad es la oncología. No sé si nos puede decir brevemente de qué se ocupa su especialidad. Bueno, la oncología se ocupa de todo lo que se denominan tumores, llámense benignos o llámense malignos, de todo el sistema orgánico en el cuerpo. Los benignos, bueno, es cierto que he operado tumores benignos de 15, 20 kilos, sobre todo retroperitoneales. Hemos operado lipomas de miembros de 4 o 5 kilos, pero son tumores que nos permite a nosotros, a pesar del tamaño que tienen, recuperar la íntegro al paciente. El que nos preocupa es, por ejemplo, los tumores malignos.
Nosotros estamos convencidos de que si, por ejemplo, a nivel de los colegios se hiciera una enseñanza especial en la cual se ponga énfasis en la prevención de enfermedades, un simple lavado de manos para prevenir infecciones de carácter gastrointestinal, una vacunación en un tiempo de cambio de clima, nos permitiría de repente que no nos dé una gripe muy ligera. En fin, tomar medidas. Como ejemplo, nosotros sabemos que la mayor parte de nuestros jóvenes en el momento actual inician su actividad sexual entre los 15 y 18 años, la mayor parte, y lo realizan en forma totalmente, ¿qué puedo decir?, desconsiderada en relación a las enfermedades. Ejemplo, muchos de ellos les preguntamos a las niñas y ahora también a los muchachos si han sido vacunados contra el papilomavirus. Nosotros sabemos que en el Perú la primera causa de cáncer es el cáncer de cuello uterino y en su alto porcentaje obviamente es provocado por este virus, aparte de otras condiciones como son la falta de higiene, etc. Si nosotros desde el colegio los vacunaríamos, si nosotros les daríamos clases de sexualidad y les diríamos la importancia de la protección para ello, carambas, nosotros diagnosticaríamos cánceres en etapas premalignas o en etapas muy tempranas, que con procedimientos mínimos el paciente se recuperaría. Vamos a tomar la otra gran problema en nuestra sociedad, la diabetes. Es que la diabetes lleva una serie de enfermedades de carácter cardiovascular, del aparato locomotor, del sistema nervioso, etc., mediante procesos de trombosis a nivel cerebral, con isquemia, o procesos de isquemia cardíaca, por trombosis o estenosis, o una retinopatía diabética, con problemas de visión, etc. Ustedes se imaginan que nosotros esto lo comencemos a trabajar seriamente desde la etapa escolar y cuando acuden al primer nivel de atención, los médicos estén preparados para recabar una serie de datos que permitan elaborar una serie de poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, poblaciones de alto riesgo metabólica, poblaciones de alto riesgo de carácter cardiovascular, poblaciones de alto riesgo de carácter neoplásico. Yo no quisiera imaginar cómo los hospitales se verían totalmente, digamos, no como ahora, con una insuficiencia de servicio increíble, sino por el contrario, dar una calidad de atención adecuada, de nivel, y que lleguen los pocos casos que podrían haberse descuidado o por ignorancia o por no tener un sistema de salud adecuado, llegarían en etapa avanzada a estos hospitales. O sea, nuestro foco fundamental es, primero, promover salud. Segundo, el diagnóstico temprano, o sea, establecer poblaciones de alto riesgo y vigilarlas cercanamente para identificar la enfermedad en la etapa más temprana. Perfecto, doctor. Y una pregunta, cuando los tumores son menores de 1 centímetro, supongo que se requiere de una tecnología avanzada para hacer una detección a tiempo. Es correcto. Definitivamente es curioso, en nuestro país y en muchos países del mundo, los aparatos sofisticados, o sea, capaces de diagnosticar la enfermedad en etapa más temprana, no la tienen los elementos o instituciones en el primer nivel. Ahí tienen solamente para un hemograma, una ecografía máxima y un aparato rayos X. Entonces jamás, encima con la sobrecarga de atención que tienen, jamás van a identificar poblaciones de alto riesgo a las cuales haya que someterlos a exámenes con aparatos de tecnología sofisticada. Si lo tuvieran y conociendo exactamente las etapas tempranas o las expresiones tempranas y o focalizando, como vuelvo a repetir y seré incisivo en ello, en las poblaciones que tienen riesgo alto de determinado tipo de enfermedades, allí se las podría detener estas enfermedades. No, las tenemos en los hospitales de alta complejidad. ¿Para qué? Para tratar pacientes ya con enfermedades avanzadas, en las cuales, tratándose del cáncer, normalmente en los hospitales del país
el 80-90% de los pacientes que consultan, por ejemplo, en mi especialidad, los diagnostican en etapa 3 y 4, en etapas avanzadas, que requiere para el diagnóstico del primario, así como de la extensión de la enfermedad, ingente cantidad de dinero, e identificado hay que darles un tratamiento que requieren cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, psicoterapia y demás cosas. ¿Para qué? Para que se pierda por lo menos un 70% de la población. Entonces, ¿vale la pena gastar tanto dinero en tratar casos avanzados cuando podríamos prevenir educando o diagnosticando tempranamente? Creo que el enfoque que tienen los gobiernos al respecto no están debidamente asesorados. Y más de una vez pues, se asesoran, como, por ejemplo, como médico, yo como especialista, y yo lo que veo son tumores, me encanta tratar los tumores, etc. Pero tiene que haber un nivel en donde se promocione y se diagnostique en forma temprana. Claro. Y para ello, ¿qué requerimos? Tecnología sofisticada. Ejemplo, un mamógrafo que hace en un hospital de 4º nivel o de 3er nivel debe estar en el 1er nivel, porque ahí es donde queremos detectar las lesiones cuando están naciendo, no cuando ya el diagnóstico lo hace el portero, que no tiene ningún sentido. Ejemplo, una tomografía para el diagnóstico de tumores abdominales o que nuestros sentidos comunes no nos pueden captar, como son el tacto, la visión, etc., o el olfato, más de una vez. No, los tendríamos que tener en ese 1er nivel, pero por supuesto ese personal tiene que estar debidamente preparado para ir motivado a no a recuperar salud, no a hacer diagnósticos de enfermedad, tiene que estar motivado a detectar las enfermedades en las etapas más tempranas y mejor promocionar a cada paciente salud. Por ello, la tecnología avanzada debería estar en estos niveles. Sin embargo, preferimos gastar enorme cantidad de dinero en el tratamiento de casos avanzados de enfermedades que vamos a fracasar en algunas enfermedades entre el 50-60% y en otras al 70 y 80%. Esto es algo que hay que replantear, hay que conversarlo a nivel nacional, pero Clínica Emil en este caso prestó especial atención a ello. Y es esto lo que nos motivó, es esto lo que nos inspiró a que Clínica Emil aparezca, entre comillas, en el mercado de la salud para ofrecer un ángulo diferente de la enfermedad. Como siempre decimos nosotros, se tiene que dar calidad, calidez, oportunidad, diagnóstico oportuno, pero por sobre todo de humanismo y ética. Doctor, bueno, continuando con la entrevista, ¿qué es el Centro Detector de Cáncer Temprano? Muy bien. Con buena visión, hace muchos años, si no me equivoco, por las décadas de los 1950, se creó una institución denominada Liga de Lucha contra el Cáncer. Y efectivamente la gente acude allí orientada como si fuera un faro para detectarse el cáncer y diagnosticarse el tumor que se ha palpado o que está sangrando o que está obstruyendo. Nosotros pensamos de que si bien es cierto está cumpliendo una labor encomiable, debemos nosotros los oncólogos focalizar a dos cosas: a la promoción, promover qué se tiene que comer, qué tipo de vida se debe realizar, qué es lo que no se debe hacer, ejemplo, fumar, ejemplo, la comida chatarra, etc., para evitar que se desarrollen enfermedades, no solamente el cáncer, por ejemplo, comida chatarra, hígado graso, fibrosis hepática, cirrosis hepática y después cáncer hepática. Ejemplo, la diabetes, ejemplo, otros trastornos de carácter endocrino, trastornos respiratorios, etc. En este caso, lo pensamos, lo conversamos muchas veces aquí en el extranjero, muchos colegas, y dijimos, oye, ¿y por qué no identificamos a las poblaciones de alto riesgo y con una tecnología sofisticada detectar tumores que tengan menores de 1 centímetro?
Entonces, lo primero que se nos imaginó fue, pues, por ejemplo, en el cáncer de mama, que es después del cáncer de cuello uterino, y en algunas ya regiones del Perú ya es la primera causa. ¿Por qué, por ejemplo, no tomamos estudios de mamografía e identificando a las poblaciones de alto riesgo, tomar ya un estudio más convincente que nos detecte con alta posibilidad de identificar lesiones menores de 1 centímetro o incluso más lesiones que inician, como vamos a mostrar en algunas fotografías, inician la neoplasia? Cuando pensamos en ello dijimos sí, pues, pero requerimos contar primero con un mamógrafo de calidad. Si el mamógrafo mediante el AutoCAD, o sea, el mismo mamógrafo hace el diagnóstico, nos dice que alta sospecha de malignidad, entonces requiero contar con una tomosíntesis mamaria. Y identificar la tomosíntesis mamaria, que como nos ha pasado en muchos de nuestros casos, hemos tenido que hacer una biopsia mamaria. Cuando los tumores son pequeños, no siempre es fácil dar con la lesión primaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La llevamos a la operación, sacamos un buen trozo de mama, enviamos a mamografía si están ahí las microcalcificaciones o las micronodulaciones convergentes y procedemos a decir, pues, que hay una neoplasia maligna, ¿no? Sin embargo, hemos ido a más. Clínica Einmel ha comprado un auténtico autómata de mama que hace mamografía, diagnóstico AutoCAD, hace tomosíntesis mamaria y va a hacer lo último, la biopsia estereotáxica. ¿Qué significa esto? Que no me tienen que hacer un corte, ni sacar un gran pedazo de mama, sino que gracias al sistema de cómputo que tiene, nos permite identificar con una calidad del 100% dónde están las lesiones sospechosas de malignidad. Entonces, este aparato cumple 4 funciones: mamografía, autodiagnóstico, tomosíntesis y biopsia, no quirúrgica, sino es en forma ambulatoria y con una seguridad absoluta en el diagnóstico del cáncer. Pero así también podemos tener, a veces tenemos lesiones papilomatosas o polipoideas o a nivel del tubo digestivo, que más de una vez, ¿cuándo vienen a consultarnos en tubo digestivo? Cuando están obstruidos, cuando están sangrando o cuando ya tienen una pérdida de peso y una emaciación severa. Sin embargo, nosotros contamos con un tomógrafo de 128 cortes que nos permiten hacer, por ejemplo, una endoscopía virtual. O sea, no requiere necesariamente el aparato de endoscopía, que sí es necesaria, que duda cabe. ¿Para qué? Para tomar la biopsia y certificar el diagnóstico, pero sí nos permite identificar, por ejemplo, la lesión temprana, menor de 1 centímetro, un pólipo, si este está infiltrando la pared, a su vez si está tomando los ganglios pericolónicos o perigástricos, etc. O sea, sí se requiere, pues, de tecnología sofisticada. Si a ello le agregamos un resonador que da imágenes de mucha mayor fidelidad, dependiendo obviamente de la potencia que tenga. Clínica Einmel se preocupó en tener un resonador de 3 Tesla con un software especial, un software de altísimo costo que nos permite identificar enfermedades del sistema nervioso, cardíaco, digestivo, osteomuscular, etc., con lesiones muy pequeñas y con una nitidez extraordinaria. Por ello es de que se requiere, Clínica Einmel se preocupó en contar con la mejor tecnología, la de mayor avanzada, no solamente en el Perú, como ha sido reconocido por diversos diplomas que nos han otorgado, sino hemos tenido incluso el mejor resonador que había en Latinoamérica en cuanto se instaló. Listo, doctor. Bueno, y para finalizar, ¿qué servicios en su especialidad ofrece para el tratamiento de los tumores en general y el cáncer en particular, ¿no? Bueno, en este momento Clínica Einmel cuenta con todos los servicios, con una asociación pública, también público-privada. Por ejemplo, se tiene el servicio de diagnóstico, el Centro Detector del Cáncer Temprano.
Tenemos quirófanos, o sea, para ofrecer tratamientos quirúrgicos, en la oncología quirúrgica, tenemos 5 quirófanos en este. Que pocos centros o clínicas tienen 5 quirófanos debidamente implementados, con toda la super tecnología que nos dé absoluta seguridad. Contamos con servicio de terapia intensiva para aquellos casos complejos que requieran una vigilancia estricta del paciente. Contamos con un centro de quimioterapia en donde podemos administrar el tratamiento con citostáticos a cualquier tipo de padecimiento neoplásico. Y mediante un convenio con el Estado, brindamos el servicio también de radioterapia. Yo quiero felicitar, en este caso, al personal del IREN y felicitar a la institución regional de salud el haber adquirido un aparato de radioterapia que debe ser envidia nacional. He tenido la oportunidad de conocerlo y mejor aún conocer al director de esta área, que muy bien preparado por varios años en Europa y que permite pues aplicar primero con conocimiento y segundo con una tecnología avanzada, y no solamente en teleterapia, o sea, la radioterapia que se aplica desde fuera, sino también en braquiterapia. Tienen realmente unos aparatos del cual me da mucha alegría, porque por fin la región sur va a contar con aparatos que valgan la pena y que den seguridad al paciente en su tratamiento. Para concluir, nosotros tenemos todos los campos de la oncología para tratar. Es más, somos pioneros en el país y en el mundo, en algunas áreas, de la inmunoterapia. Es un trabajo de investigación que fue premiado por la Sociedad de Medicina Interna muchos años atrás, y que estamos, por supuesto, ahora en la calidad de exponerlo a nivel nacional e internacional. Esta clínica cumple con todos los requisitos legales y científicos para ejercer una oncología que no tiene que envidiar a ningún centro del mundo. Listo. Muy agradecida, doctor Edgar Puño, por su tiempo. A la orden.